Hay verdades que no llegan para liberarnos, sino para desordenarlo todo. Verdades que durante años permanecen ocultas como semillas bajo la tierra, silenciosas, esperando el momento exacto para romper la superficie. Y cuando finalmente lo hacen, no preguntan si estamos preparados. Simplemente emergen. Así ocurrió con Tudiep el día en que su verdadera identidad fue confirmada. No hubo música triunfal ni abrazos inmediatos. Solo un silencio denso, casi irreal, y la sensación de que el suelo bajo sus pies ya no era el mismo. Durante años, Diep había sido la muchacha sencilla del campo, la que caminaba descalza entre los arrozales y sonreía con una timidez luminosa. Su mundo estaba hecho de cosas pequeñas: el aroma de la tierra mojada, el murmullo del viento entre las hojas, la calidez de una mirada sincera. Y en ese mundo, James había sido su refugio y su tormenta al mismo tiempo. Con él había aprendido que el amor no necesita lujos para ser inmenso. Pero ahora todo eso parecía pertenecer a otra vida. La noticia cayó como un rayo inesperado. No era quien creía ser. Su origen estaba ligado a una familia poderosa, a un pasado que había sido cuidadosamente ocultado. De pronto, las piezas sueltas de su historia encajaban, y al mismo tiempo la alejaban de todo lo que conocía. Las miradas hacia ella cambiaron. Donde antes había sencillez, ahora veían estatus. Donde antes había cercanía, ahora percibían distancia. ¿Cuántas veces en la vida creemos que deseamos descubrir la verdad, sin imaginar que esa verdad puede arrebatarnos la paz? Esa noche, Diep no durmió. Miraba el techo y sentía que su nombre ya no le pertenecía del todo. ¿Era la misma joven que se había enamorado bajo un cielo dorado al atardecer? ¿O era ahora una pieza más dentro de un tablero que otros movían con cuidado estratégico? La identidad, pensó, no es solo un dato en un documento. Es memoria. Es elección. Es el lugar al que decides volver cuando todo se vuelve incierto. Y entonces, inevitablemente, pensó en James. ¿Seguiría viéndola como antes? ¿O su nueva identidad levantaría un muro invisible entre los dos? Tal vez él sentiría orgullo. Tal vez sentiría distancia. Tal vez, sin decirlo, comenzaría a dudar de si aún pertenecían al mismo mundo. Porque el amor, aunque profundo, no está exento de inseguridades. Y cuando las circunstancias cambian, el corazón también tiembla. Diep comprendió algo doloroso. Confirmar quién era no resolvía la pregunta más importante. La verdadera cuestión no era de dónde venía, sino hacia dónde quería ir. ¿Volver a ver a James significaría aferrarse al pasado? ¿O sería la única manera de saber si su amor podía sobrevivir a la verdad? Quizás tú también has sentido esa distancia entre quien fuiste y quien estás destinado a ser. Ese instante en que la vida te obliga a elegir entre la seguridad de lo nuevo y la calidez de lo conocido. Diep estaba justo allí, en el borde de una decisión que no solo definiría su historia, sino también su valentía. Porque a veces, descubrir nuestra verdadera identidad no es el final del camino, sino el inicio de la elección más difícil de todas. Hay decisiones que no hacen ruido cuando nacen, pero estremecen todo cuando se ejecutan. La cuarta parte de esta historia comienza en el instante exacto en que Tudiep dejó de preguntarse qué debía hacer y empezó a preguntarse qué quería realmente. Porque a veces vivimos obedeciendo expectativas, hasta que una noche cualquiera comprendemos que el único juicio que importa es el que hacemos frente al espejo. El amanecer encontró a Diep despierta, con el corazón sereno por primera vez en días. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque había aceptado la incertidumbre. Se vistió con sencillez.
no con el vestido impecable que su nueva posición exigía, sino con ropa cómoda, casi simbólica. Era su manera silenciosa de recordarse que, antes de ser un apellido importante, era una mujer que amaba. Envió un mensaje breve a James. ¿Podemos vernos? 3 palabras, tan pequeñas, tan enormes. La espera fue un abismo. ¿Respondería? ¿Dudaría? ¿Habría cambiado él también? Mientras aguardaba, Dieppe sintió esa vieja ansiedad que todos conocemos. El miedo a descubrir que aquello que parecía eterno solo vivía en nuestros recuerdos. James respondió con una sola frase. Estoy en el mismo lugar de siempre. El mismo lugar. Esa frase tenía más significado del que parecía. No era solo un punto de encuentro, era una declaración. Él no se había movido, no había intentado adaptarse al nuevo mundo de Dieppe, ni competir con él. Permanecía fiel a quien era. Cuando Dieppe llegó, el campo estaba iluminado por una luz suave, casi dorada. El viento movía las hojas como si susurrara secretos antiguos. James estaba allí, de pie, con esa mezcla de firmeza y vulnerabilidad que siempre lo había definido. Durante unos segundos no hablaron, y, sin embargo, todo se dijo en ese silencio. No sabía si vendrías, confesó él, rompiendo la quietud. No sabía si aún quería volver, respondió ella con honestidad. No era una acusación, era verdad desnuda. Hablaron largo rato, de miedos, de inseguridades, de cómo la nueva identidad de Dieppe había sembrado dudas incluso en el amor que parecía inquebrantable. James admitió que temía convertirse en un recuerdo sencillo dentro de una vida sofisticada. Dieppe confesó que temía que él la viera diferente, como si ahora hubiera una barrera invisible entre sus manos. Pero lo más revelador no fueron las palabras, sino lo que ocurrió después. James no preguntó por la herencia ni por los planes de su nueva familia. Solo preguntó, ¿eres feliz? Y esa pregunta, tan simple, derrumbó todas las murallas, porque al final, más allá de los títulos y las expectativas, eso es lo que todos buscamos. No alguien que admire lo que somos en público, sino alguien que se preocupe por cómo estamos cuando nadie nos observa. Dieppe comprendió entonces que su identidad confirmada no anulaba su pasado, lo ampliaba. No tenía que elegir entre 2 mundos, podía decidir cómo habitarlos. Pero eso exigía valentía, la valentía de amar sin esconderse, la valentía de aceptar que crecer también implica arriesgarse. Quizás tú también has estado frente a alguien preguntándote si el tiempo y los cambios han alterado lo esencial, si el amor resiste cuando las circunstancias evolucionan. La vida no nos promete estabilidad, nos promete transformación. Y en ese campo, bajo ese cielo abierto, Dieppe sintió que la decisión no era volver al pasado, sino construir un futuro donde ambos pudieran reconocerse sin miedo. Pero aún faltaba el desafío más difícil: enfrentar a quienes no creían en ellos. La mañana siguiente amaneció con una luz distinta, como si incluso el sol dudara de cómo iluminar el nuevo mundo de tu Dieppe. La casa donde ahora se hospedaba, amplia, silenciosa, impecable, no tenía el murmullo familiar del campo ni el canto temprano de los gallos. Todo era elegante, sí, pero también distante. Y en medio de ese orden perfecto, su corazón latía con una inquietud desordenada. Las personas que decían ser su verdadera familia la miraban con una mezcla de orgullo y cautela. Había gestos amables, sonrisas medidas, conversaciones sobre el futuro, estudios en el extranjero, eventos importantes, planes, siempre planes, como si su vida hubiera sido un libro esperando el capítulo correcto para comenzar de verdad. Pero, ¿acaso lo anterior no había sido real? ¿Acaso los años junto a James eran solo un prólogo prescindible? Dieppe caminó hasta el balcón
y dejó que el aire fresco le rozara el rostro. Cerró los ojos y, por un instante, volvió a sentir la textura áspera del camino de tierra bajo sus sandalias, la risa despreocupada de James, la forma en que él la miraba como si en ella no hubiera secretos, solo verdad. Y ahí estaba la herida. Ahora sí, había secretos. Ahora sí había una diferencia imposible de ignorar. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, James sostenía su teléfono con manos tensas. También él había recibido la noticia. La identidad de Dieppe ya no era un rumor ni una sospecha. Era un hecho confirmado. Y aunque una parte de él se sentía orgullosa, como si el mundo finalmente reconociera lo especial que ella siempre fue, otra parte se encogía en silencio. ¿Dónde quedaba él en esa nueva historia? Intentó convencerse de que nada cambiaba, que el amor no entiende de apellidos ni de fortunas, pero la mente es cruel cuando el corazón está vulnerable. Recordó las veces que su madre insinuó que Dieppe no pertenecía a su mundo. Ahora, irónicamente, parecía que era él quien podía quedarse atrás. Dieppe tomó el teléfono varias veces aquel día, marcaba el número de James y lo borraba antes de llamar. ¿Qué podía decirle? «Hola, sigo siendo yo, aunque todo haya cambiado». ¿Bastaría eso? Porque el miedo no era solo perderlo. El miedo era que, al volver, descubriera que él la miraba diferente, que la tratara con una delicadeza nueva, como si fuera frágil o inalcanzable. Ella no quería convertirse en un símbolo ni en un logro. Solo quería seguir siendo la mujer que se reía sin filtros a su lado. Al caer la tarde, recibió una invitación formal para asistir a una cena organizada en su honor. Nuevas amistades, nuevas alianzas, nuevas expectativas. Su reflejo en el espejo parecía el de otra persona. Vestido elegante, postura impecable, una versión pulida de sí misma. Pero en sus ojos persistía la misma pregunta. ¿Regresar a ver a James significaba aferrarse a lo que fue o defender lo que aún podía ser? La vida, comprendió, no siempre nos obliga a elegir entre el bien y el mal. A veces nos obliga a elegir entre dos verdades, y ambas duelen. Quizás tú también has sentido esa presión invisible cuando todo cambia de repente, y debes decidir si sigues adelante sin mirar atrás o si te atreves a volver, aun sabiendo que nada será exactamente igual. Esa noche, antes de salir a la cena, Dieppe tomó una decisión pequeña pero poderosa. Guardó en su bolso el viejo pañuelo que James le había regalado en el campo. No era un objeto valioso, no combinaba con su vestido, pero era real, y a veces, cuando el mundo nos empuja hacia lo desconocido, lo único que nos sostiene es aquello que nos recuerda quiénes éramos antes de que todo cambiara. Hay momentos en los que el corazón late con la fuerza de una despedida, incluso antes de que alguien pronuncie la palabra adiós. La tercera parte de esta historia comienza así, con un silencio que pesa más que cualquier discusión, con una distancia que no se mide en kilómetros, sino en dudas. James decidió no llamarla. No fue orgullo, o al menos eso intentó repetirse, sino una extraña mezcla de respeto y miedo. Pensaba que, si Dieppe necesitaba espacio para entender su nueva vida, él no debía invadir ese proceso. Pero cada hora sin noticias se sentía como una grieta que se abría lentamente bajo sus pies. ¿Cuántas veces nos convencemos de que callar es lo correcto, cuando en realidad lo que deseamos es gritar lo que sentimos? Dieppe, mientras tanto, asistía a reuniones donde su nombre era pronunciado con admiración. La heredera, la hija perdida, el futuro de la familia. Cada título añadía peso a sus hombros. Sonreía, asentía, respondía con elegancia, pero por dentro algo se deshilachaba. Esa noche, durante la cena formal, alguien mencionó casualmente a James, no por cariño,
sino como referencia al pasado. ¿Y qué pasará con ese joven?, preguntaron con curiosidad disfrazada de cortesía. Dieppe sintió un nudo en la garganta. Por primera vez comprendió que, para ese nuevo mundo, James era una variable incómoda. Regresó a casa más temprano de lo previsto. Se quitó los zapatos, dejó caer el vestido sobre la silla y se miró al espejo sin adornos. Allí estaba la misma mirada de siempre, aunque el entorno hubiera cambiado. Tomó el teléfono. Esta vez no dudó tanto, pero antes de marcar, recibió un mensaje. Era de James. No sé si ahora tu vida es demasiado grande para mí. Solo quiero que sepas que, pase, lo que sentí fue real. Las palabras parecían simples, pero llevaban el peso de una despedida anticipada. Dieppe sintió que el mundo elegante que la rodeaba se volvía frágil, casi irreal. ¿Demasiado grande? ¿Desde cuándo el amor se mide en dimensiones? Respondió sin pensar demasiado. No quiero una vida grande si eso significa perder lo que me hacía sentir pequeña y feliz. El envío del mensaje fue un acto de valentía y de vértigo, porque al expresar lo que sentimos, también nos exponemos a perderlo. James leyó esas palabras bajo la luz tenue de su habitación, y por primera vez en días respiró con profundidad. Comprendió que la verdadera distancia no estaba en el apellido de Dieppe ni en su nueva posición, sino en el miedo que ambos tenían de no encajar ya en la vida del otro. Sin embargo, las palabras no resuelven todo. Al día siguiente, la madre de James volvió a intervenir, recordándole las diferencias sociales, las expectativas, el futuro. El amor no siempre basta, dijo con una firmeza aprendida de sus propias heridas. Y ahí estaba el verdadero conflicto. No era solo la identidad de Dieppe lo que había cambiado, sino el equilibrio entre sueños y realidad. Quizás tú también has sentido ese momento en el que debes decidir si luchas contra las circunstancias o si te adaptas a ellas, si el amor es un impulso juvenil o una elección madura. Esa noche, Dieppe miró el cielo desde el balcón y tomó una decisión más grande que cualquier título heredado. No permitiría que otros definieran el alcance de su corazón, pero aún quedaba un paso esencial: ver a James y descubrir, cara a cara, si el amor que compartían podía sostenerse sin importar el nombre que ahora acompañara el suyo. Hay amores que se prueban en el silencio, otros en la distancia, y algunos, los más intensos, se prueban cuando el mundo entero parece estar en contra. La quinta parte de esta historia comienza justo ahí, en el instante en que amar deja de ser un sentimiento íntimo y se convierte en una decisión pública. Después de aquel encuentro en el campo, Dieppe y James comprendieron que lo más difícil no era mirarse a los ojos, sino sostener esa mirada frente a los demás. Porque el amor, cuando es verdadero, no solo une a dos personas, también desafía estructuras, expectativas y orgullos antiguos. La conversación con la nueva familia de Dieppe no fue sencilla. Había argumentos bien construidos, preocupaciones disfrazadas de protección, futuros diseñados con precisión estratégica. Tu vida ahora tiene otro alcance, le dijeron. Debes pensar en lo que representas. Y en el fondo, no estaban equivocados. Su identidad recién confirmada implicaba responsabilidades reales. Pero, ¿desde cuándo amar es una irresponsabilidad? Dieppe escuchó todo con respeto. Ya no era la joven confundida de días atrás. Había algo distinto en su postura, en su voz serena. Entendía el peso de su apellido, pero también entendía el valor de su historia, porque antes de pertenecer a una familia poderosa, había aprendido a pertenecer a sí misma. James, por su parte, también enfrentó su propia batalla. Su madre, acostumbrada a medir el mundo en términos de estabilidad y reputación,
Temía que esa relación los arrastrara a conflictos innecesarios. El amor no paga las consecuencias, le dijo con firmeza, y tal vez hablaba desde sus propias heridas. Esa noche, bajo un cielo que parecía más amplio que nunca, Dieppe y James volvieron a encontrarse, no para prometerse eternidad, porque la eternidad es una palabra que la vida rara vez garantiza, sino para prometerse honestidad. «No quiero que renuncies a tu nueva vida por mí», dijo James, con esa mezcla de fuerza y vulnerabilidad que siempre lo caracterizaba. «Y yo no quiero que me ames sintiéndote menos», respondió ella. No había dramatismo exagerado, solo verdad, y a veces la verdad es más poderosa que cualquier declaración apasionada. Decidieron caminar juntos, no desde la dependencia, sino desde la elección consciente. Dieppe asumiría su nueva identidad, pero no permitiría que ésta borrara sus raíces. James seguiría construyendo su propio camino, no para alcanzarla, sino para crecer a su lado. No se trataba de fusionar dos mundos, sino de aprender a cruzarlos sin perderse. Quizás tú también has enfrentado esa encrucijada, elegir entre lo que otros esperan de ti y lo que tu corazón reconoce como auténtico. Tal vez has sentido el miedo de que cambiar signifique dejar atrás a quienes amas. Pero la vida no se trata de permanecer iguales, se trata de evolucionar sin traicionarnos. La verdadera identidad de tu Dieppe fue confirmada, sí. Pero más importante aún fue la identidad que ella eligió construir después. No la heredada, no la impuesta, sino la que nace cuando una persona decide amar sin esconderse y avanzar sin olvidar de dónde viene. Porque al final, volver a ver a James no fue un retroceso, fue el acto más valiente de su transformación. La verdadera identidad de tu Dieppe no fue el final de su historia, sino el inicio de una transformación más profunda. La lección que nos deja este relato es clara y poderosa. Descubrir quiénes somos no significa renunciar a lo que sentimos, sino aprender a integrar ambas verdades con valentía. A veces creemos que el éxito, el origen o el estatus definen nuestro valor. Sin embargo, esta historia nos recuerda que la identidad más importante no es la que heredamos, sino la que elegimos construir cada día. Tu Dieppe entendió que podía aceptar su pasado revelado sin permitir que éste borrara sus raíces ni sus emociones. El amor, por su parte, también fue puesto a prueba. James y Dieppe tuvieron que enfrentarse no solo a las diferencias externas, sino a sus propios miedos internos, inseguridad, orgullo, dudas. Y ahí radica otra enseñanza esencial. El amor verdadero no es ausencia de miedo, sino la decisión consciente de permanecer a pesar de él. Además, la historia nos invita a reflexionar sobre algo que todos vivimos en algún momento: el cambio. La vida evoluciona, las circunstancias se transforman y nosotros también. Pero cambiar no significa traicionarnos, significa crecer. La clave está en no olvidar quiénes fuimos mientras nos convertimos en quienes estamos destinados a ser. Quizás tú también has sentido que tu vida tomó un rumbo inesperado. Tal vez has tenido que elegir entre lo que otros esperan de ti y lo que tu corazón realmente desea. Esta historia nos enseña que la felicidad no se encuentra complaciendo expectativas externas, sino siendo fieles a nuestra esencia. En conclusión, la mayor lección es esta: nuestra identidad puede revelarse, el mundo puede cambiar y las circunstancias pueden complicarse, pero el verdadero poder está en elegir con autenticidad, amar con valentía y avanzar sin olvidar nuestras raíces. Porque al final, no se trata solo de saber quién eres, sino de decidir quién quieres ser.